Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta aula virtual de Zoom, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Coordinación de Derecho de este Sistema de Universidad Abierta les da la más cordial bienvenida. Tenemos una tarde de lujo. Estaremos presentando una suerte de conversatorio a la que le hemos llamado mesa de análisis y que nos convoca aquí a efecto de tratar los límites a las reformas constitucionales. Para dar inicio a este evento, pediremos unas palabras de parte del doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Doctor, tiene usted la palabra. Doctor, su audio, por favor. Perdón, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco en primer término, pues, la generosa invitación a abrir esta sesión que, como bien se dice, nos espera una tarde de lujo, sobre todo por nuestros relevantes invitados y sobre todo por la pertinencia del tema que hoy nos convoca. Quiero sumarme al agradecimiento, quiero en primer lugar reconocer al maestro Alfonso López por su iniciativa de organizar esta mesa que decíamos resulta muy pertinente. Y en ese mismo sentido, agradecer a nuestros amigos y colegas que siempre tan generosos nos regalan de su tiempo y creo que no podía ser más pertinente esta mesa que lleva por título Soberanía, Constitución y Derechos Humanos, y que justamente tiene lugar hoy que han empezado las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que no podía ser más oportuno, así es que a nombre de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, les agradezco a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Muchas Claro, gracias, claro. doctora. Sí, Igualmente al doctor Cristian Miguel Acosta García, muchísimas gracias, doctor, y un gusto volver a verlo por aquí. Y desde claro. luego al maestro Daniel Eduardo Sí, Prince Quesada. Muchas gracias a los tres. Y sin mayor preámbulo, pues nos espera una, claro, una, claro. No, sí, 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 una eso mesa. me queda súper claro y ya sabes que Parece que cuentas con. alguien tiene el micrófono por ahí abierto. Eh, Sin mayor delación, solamente reconocer este trabajo y pues muy atento a las reflexiones al amparo de esta mesa. Muchas gracias, maestro Alfonso, y que haya mucho éxito en esta mesa. Muchas gracias, doctor. Agradecemos las palabras de inicio, la anfitrionía como división académica de esta facultad. Recordaré dos cosas antes de dar inicio formal. Estamos concluyendo este año los 25 años, los festejos sobre los 25 años del sistema Universidad Abierta establecido en esta facultad y también estamos casi de teloneros abriendo el 50 aniversario de nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Entonces, por todo ello, pero sobre todo haciendo eco a lo que esta universidad, nuestra gran universidad, como dice ahora nuestro lema actual, se ocupa de las cuestiones que ahora están sucediendo. Para ello, nos acompañan, me voy a permitir leer algo muy concreto de quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Tenemos en primera instancia la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Puedo decir de ella que es profesora de carrera definitiva de tiempo completo en nuestra facultad. Además, es capacitadora anticorrupción, precisamente contratada por los Estados Unidos de América a través de USAID. Tiene un postdoctorado con ACID para investigación de alto nivel académico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
También cuenta con un postdoctorado en línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Leis, Italia. Es egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemana de la Universidad de George August en Alemania. Es vicepresidenta de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. Cuenta además también con un postdoctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Valencia, España. Es maestranda en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También fue una distinguida invitada por la Fiscalía General de la República de El Salvador en el actual gobierno del presidente Bukele como experta en derecho penal del enemigo a efecto de capacitar a las autoridades en protección de los derechos humanos en su actual estado de excepción. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por mi parte, hasta aquí dejaría una sucinta relación o relatoría de su currículum. Doctora Lisbeth Padilla, bienvenida, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto y un honor participar en esta mesa. Gracias. También, muchas gracias, doctora. Contamos con la presencia, me van a disculpar de repente si me tardo, tengo los documentos abiertos por cuanto hace a la presencia del doctor Cristian Miguel Acosta García. También de él me permitiré leer algunas de las líneas sobre precisamente su síntesis curricular. Él es licenciado y maestro en Derecho, es doctor en Innovación y Administración Educativa, actualmente doctorando en Derecho Investigador Nivel 1 del CONACYT, es responsable del Seminario de Derechos Humanos SUAYED en la FES Zacatlán. Desde este espacio es que se ha dirigido investigaciones aplicadas con impacto nacional e internacional. Sus reconocimientos incluyen premios nacionales, cátedras especiales y preseas por su labor académica, entre ellas el primer lugar en el premio de la RIE a la innovación educativa y la beca Santander en el programa de innovación en la enseñanza de Harvard Business Publishing. Doctor, muchas gracias por su presencia acá. Sea usted, como siempre, bienvenido a este foro. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto como siempre y muchas gracias a nuestro taller por la invitación. Muchas gracias, doctor. También tenemos la presencia del maestro Daniel Eduardo Prince Quesada, de quien me voy a permitir también leer unas líneas. El maestro Daniel Eduardo Prince realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, los de maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares en España, así como la maestría en Cuestiones Contemporáneas de Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Cuenta con diversos diplomados, destacando los siguientes en Educación en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también en Juicios Constitucionales, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es profesor de las asignaturas de Teoría de la Constitución, Amparo y Derecho Procesal de Amparo en la División del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia de esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Maestro Daniel Eduardo Prince Quesada, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu amable presentación. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Qué amable, maestro. Bueno, pues ya ahora, entrándonos en tema, les he propuesto a los especialistas que se han dado cita en esta sesión de Zoom, que también, aclaro, se está transmitiendo de manera online, se está transmitiendo a través de nuestra red social de la división, Facebook Live, y quedará grabada para un repositorio que la UNAM tiene a disposición de quien guste consultarlo posteriormente. Para efecto de dar inicio,
nos hemos permitido hacer una dinámica o nos permitiremos hacer una dinámica de pregunta-respuesta de tal manera que pueda escuchar el público que se ha dado cita por acá. Escuchar las diferentes percepciones que sobre el análisis que estamos haciendo sobre las reformas, que no solamente son teoría, están ahí, se están llevando, creo que momento a momento, dirían por ahí algunos locutores en radio, esto se vive hora tras hora, ¿no? Nos damos cuenta que en menos de 24 horas, una iniciativa que sale del Congreso y de las diferentes cámaras se van a este seguimiento a los distintos congresos locales. En menos de 24 horas tenemos una modificación a la Constitución. Y entonces el análisis versa precisamente sobre qué tanto, qué límites pueden llegar a tener. A partir del título, pregunto a los especialistas, a partir del título de esta mesa de análisis, que se llama Soberanía, Constitución y Derechos Humanos, a partir del término soberanía, ¿qué se entiende por soberanía ahora? ¿Qué se entiende o qué se entendía antes por soberanía, antes de vivir esta vorágine de iniciativas de ley a nivel constitucional? ¿Y cuáles eran o cuáles podrían en un momento dado ser aquellos límites que atentan en contra de la soberanía de los Estados Unidos mexicanos? ¿Quién quisiera tomar la palabra de inicio a partir de esta detonante pregunta? Doctora, ¿quiere usted participar? Sí, claro, yo empiezo con mucho gusto. Bueno, Adelante. sí, gracias. De entrada, yo considero que la soberanía de ninguna manera es un concepto que se pueda supraponer sobre el tema de los derechos humanos, sobre todo sobre el bloque de constitucionalidad, en el cual evidentemente, bueno, pues las tendencias jurídicas y la operatividad jurídica mexicana debe tener esa direccionalidad. Hablar de soberanía no es que el Estado pueda hacer lo que quiera. Hablar de soberanía no es que el Estado pueda inobservar las sentencias de la Corte Interamericana. Hablar de soberanía no quiere decir que ya la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sea derecho mexicano. Me parece que es un error absolutamente por parte de cualquier jurista o cualquier persona o cualquier autoridad que pertenezca a cualquier orden de gobierno en este país, que determinar soberanía es el poder violentar los derechos humanos y poder violentarlos como el Estado dice. Entonces yo me quedaría con eso para darle el uso de la voz a mis queridos colegas y compañeros. Muchas gracias, doctora. Doctor Cristian Miguel Acosta, tiene usted la palabra sobre el mismo tema, la característica de soberanía tratándose de este tipo de reformas considerando derechos humanos. Por favor, doctor. Creo que sí, muchas gracias nuevamente. Pues bueno, yo partiría de este discurso actual que tenemos en base a los alcances del artículo 39 de la Constitución, que nos refiere a este poder soberano que reside esencialmente en el pueblo, ¿no? Donde se nos establece que el poder dimana de este y se ejerce de manera inalienable para alterar o modificar la forma de gobierno. Si jugamos con este artículo y los subsecuentes, el discurso que tenemos por parte del partido hegemónico, pues es que conforme a las reglas constitucionales, procesales, con los elementos estructurales y las críticas que tenemos a nuestro proceso electoral, pues tienen una mayoría más que calificada para reformar la Constitución en términos del 135. Pero aquí, dándole un enfoque más allá de la letra estricta y los elementos que nos han llevado los últimos meses, los análisis de la Corte Mexicana, lo que decía el doctor Roberto Carlos, las audiencias públicas, la audiencia pública del día de hoy ante la Comisión Interamericana, pues vale la pena recordar el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ahí se establece que una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de una constitución. Y eso es la discusión actual que tenemos en la doctrina, en el ámbito público, en el legislativo, en los congresos,
porque las reformas que tenemos, muchas de ellas son para mejorar la calidad y progresividad de derechos humanos, pero tenemos otro cúmulo de reformas que también son restrictivas y establecen esas restricciones en la Constitución. Entonces, no estamos respetando esa garantía de derechos humanos y mucho menos la separación de poderes con la reforma estructural al Poder Judicial y la desimplificación administrativa por lo que hace a órganos constitucionales autónomos. Entonces, hay un caldo de cultivo bastante interesante que nos lleva a analizar estos elementos. Doctor Cristian, muchas gracias por esta primera respuesta al tema de la soberanía. Maestro Daniel Eduardo Prince, precisamente sobre el mismo tema, queriéndolo ligar un poquito con el concepto de constitución, ¿no? Considerando que, bueno, ya no sabemos si nuestra constitución es rígida o no, toda vez que, bueno, bastó la cantidad de representantes del pueblo que tuvieron para que se hicieran modificaciones a la Constitución de acuerdo a cómo conocíamos la Constitución. Adelante, maestro Daniel Prince. Muchas gracias. Bueno, yo me acercaría al problema de la soberanía, acotando un poco a la soberanía popular, ¿no? Como principio político legitimador de las constituciones y del constitucionalismo, por supuesto. Sin embargo, aquí hay toda una problemática con relación precisamente al otro principio que está en juego, una vez que se ha actuado la Constitución, es decir, una vez que el poder constituyente legitimado por la soberanía popular ha hecho la Constitución, pues entonces el otro principio que está en juego es precisamente el de supremacía constitucional. ¿Hasta qué punto podemos seguir hablando de soberanía popular? Me parece que es bastante difícil, en el sentido de que, bueno, los poderes, algunos de ellos, tradicionalmente en nuestro país, el ejecutivo y el legislativo, se reforman, se modifica su composición cada cierto tiempo y digamos, ahí hay una cierta actuación, pero ciertamente no podemos seguir hablando de que la soberanía popular sigue actuando plenamente. Y eso es lo que preocupa, digamos, en mi perspectiva, en los discursos actuales, cuando se habla de que la soberanía popular está actuando. Me parece que es un error, porque de lo contrario, digamos, en estos dos principios, podríamos decir, del principio político legitimador de soberanía popular y el de supremacía constitucional, digamos, no están en una colisión, no están en un conflicto, sino tenemos que entender que una vez que la Constitución ha sido realizada, pues ha dado paso a la supremacía constitucional, ¿no? Y esto me parece, digamos, tal vez en una segunda intervención podríamos hablar un poco más al respecto, pero me parece que es precisamente, es la concepción clásica, digamos, o yo le llamo la teoría clásica o estándar del poder constituyente, considerar que este ha sido ilimitado, ¿no? Y creo que hay justamente hay un problema en esta concepción que habría que hablar el día de hoy al respecto, ¿no? Algunas de mis, digamos, tengo pensado hacerlo, pero hasta ahora dejaría hasta ahí mi participación. Muchas gracias, maestro Prince. Vamos a dar una segunda ronda porque abarcamos el tema de soberanía y salen temas o brotan temas de qué es constitución. Yo me atrevería a decir qué es un bloque constitucional a partir de entender que la constitución va más allá de la propia constitución como la podríamos conocer. Yo pediría una intervención para que el segundo gran tema, además de la soberanía, la Constitución, ¿qué es la Constitución? ¿Qué contiene la Constitución y qué compone a la Constitución? Para hablar del bloque constitucional, por favor, doctora Lisbeth Padilla, tiene usted la palabra. Fíjate que yo siempre digo que el bloque de constitucionalidad es una fiesta. Es una fiesta de élite en donde no todo mundo está invitado. En esa fiesta solamente hay 4 invitados, básicamente, y uno de ellos me parece que es el más importante. Dentro de estos 4 invitados está la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El segundo invitado, pues los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte en materia de derechos humanos, la básica, la Convención Americana de Derechos Humanos, y el tercer invitado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Mexicana, la 2006-225, número de registro, esta jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades de este país, aunque México no haya sido parte del litigio internacional. Entonces, digamos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la última interpretación de la norma jurídica en materia de derechos humanos. Y bueno, pues ahí también, dentro de los tratados internacionales, ¿por qué no decir que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y el cuarto invitado que es el que reparte el pastel, que no se trata ni siquiera de norma, porque me parece que se confunde mucho el tema de normas o reglas con principios, ¿no? No se trata de una norma, se trata de un principio. Y es un principio básico que determina la operatividad de los otros tres invitados, que es precisamente el principio pro persona. Entonces, ¿cómo voy a saber yo como jurista? Esto es tan sencillo, pero las malas prácticas de la propia Corte, que la Corte no está invitada a la fiesta, la Corte tiene que hacer un parámetro de regularidad constitucional con base en este bloque. Las malas prácticas que ha tenido el jurista mexicano, y por eso nos ha condenado la Corte Interamericana en el caso Sompanxle-Tecpil, en el caso García Rodríguez contra México, es que tratamos de interpretar la norma en materia de derechos humanos y operarla desde una ley secundaria con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Mexicana. Hacemos un triángulo invertido y nos olvidamos de todo el tema de convencionalidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo voy a aplicar cualquiera de estos tres invitados del bloque de constitucionalidad? El principio pro persona lo determinará mediante una técnica. La técnica no es otra más la que encontramos en el artículo 2 constitucional, primero constitucional, párrafo segundo, el cual señala la cláusula de interpretación conforme. En la interpretación relativa a los derechos humanos se interpretarán de conformidad entre esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, utilizando como principio el principio pro persona. Fíjate cómo está, ¿no? Entonces, aquí lo que yo observo con nuestras autoridades que no saben la diferencia entre control de convencionalidad, control de constitucionalidad, interpretación conforme, test de proporcionalidad, se requiere una serie de elementos súper puntuales de operatividad para saber determinar qué es el bloque de constitucionalidad y cómo se opera. Cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, no estamos diciendo que la Constitución sea lo más importante y eso no es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es derecho mexicano. Entonces, ¿qué sucede? Es que me decían ayer, ¿no? Ahora en la mañana. No, es que sí pueden cambiar la situación jurídica de una persona, porque hay un criterio de la Corte Mexicana. No, espérate tantito. No importa cualquier criterio de la Corte Mexicana, no interesa, no importa si es inoperante con el bloque de constitucionalidad, si no se hace un correcto parámetro de regularidad constitucional. Para terminar este punto, yo me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, ¿no? Digo, si alguno de ustedes consideran que yo estoy equivocada, háganmelo saber, por favor, con toda confianza, pero sin temor a equivocarme, yo puedo decir que la problemática del propio Poder Judicial Federal y de la Corte Mexicana de no poder salir de ese bache son sus propias malas prácticas de este bloque de constitucionalidad. Los jueces, sobre todo lo que yo me dedico en materia penal, las autoridades administrativas, sobre todo a lo que yo me dedico en materia disciplinaria, nunca quieren hacer caso del bloque. Se van con lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ni siquiera está integrada al bloque de constitucionalidad. Entonces, bueno, con esto cierro mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Padilla. Ya entrar precisamente al tema de bloque de constitucionalidad, precisamente suponen otras categorías más allá de lo que un texto constitucional que puede verse, tocarse, ¿no? Palparse, incluye. Y precisamente a partir de estas finuras que nos está dibujando la doctora Padilla, bueno, pues encontramos elementos que nos hablan de que la supremacía constitucional debería, más bien en un momento dado, denominarse
supremacía del bloque constitucional o del bloque de constitucionalidad, porque va más allá de solamente la propia Constitución. Yo preguntaría, doctor Cristian, precisamente sobre las implicaciones que una instancia que produce derecho, en donde de manera soberana el Estado mexicano forma parte porque así quiso, ¿no? Estamos hablando del sistema interamericano. El Estado mexicano, haciendo uso de su soberanía, acudió a estas instancias a adherirse al sistema en sí mismo y de todo lo que el derecho que brote y que emane de este sistema. ¿Qué implicaciones tendría si dentro del bloque de constitucionalidad existen algunas ideas en derecho que chocan? ¿Qué sucede en el momento en el que, por virtud de una condena como la que ya tenemos y que aludía la doctora Padilla, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, si no recuerdo mal, y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa? Bueno, hay una condena. Y hay una condena al Estado mexicano de cambiar su derecho interno a efecto de hacerlo mediante esta regularidad, conteste con este sistema interamericano. ¿Qué pasa en el momento en que chocan? ¿Qué puede advertirse hacia el futuro con la nueva circunstancia de nuestra Constitución en torno al sistema interamericano? Adelante, doctor Cristian. Bueno, la pregunta es muy compleja y para tratar de complementar lo que dice la doctora Xochitl, pues yo empezaría por este artículo 1 y 133, ¿no? La ley de la Unión, que lo tenemos con Constitución, tratados internacionales generales de conformidad con la última interpretación de la Corte Mexicana. Lo importante de esto es que a partir de la reforma de 2011, la Corte Mexicana intentó acercarse un poco más a las interpretaciones pro persona y al respeto de derechos humanos previstos en tratados internacionales. A partir de 2013 se nos dio este nuevo concepto que con el maestro Prince hemos hablado y discutido en otras ocasiones de parámetro de control de regularidad constitucional, criticable doctrinalmente, pero es lo que nos dejó la jurisprudencia, donde se establecía de manera expresa que Constitución y tratados estaban a la par, siempre y cuando no hubiera una restricción constitucional, ¿no? Es ahí donde surge este bloque de constitucionalidad que nos abre la puerta a otros derechos humanos y a interpretaciones que nos permiten acercarnos más a los mismos. De 2013 a 2023 tuvimos una evolución bastante interesante. Además de sentencias, opiniones consultivas de la Corte, observaciones generales de comités de derechos humanos y medidas y acciones específicas de estos comités, Poder Judicial fue diciendo y aceptando la relevancia de los mismos. Hoy en la audiencia de CIDH se mencionaba que muchas de las reformas que tenemos en México en el plano legal e incluso constitucional son basadas y sustentadas en los tratados internacionales. Sin embargo, nos topamos con pared cuando hablamos de restricciones constitucionales, porque políticamente el gobierno ha tomado una postura donde si se ha establecido en Constitución que hay una restricción expresa, no importa el ejercicio de un control constitucional o convencional en términos de lo que dice la Corte Interamericana, pues estaremos en incumplimiento y no nos interesará lo que se pueda decir. La Corte Mexicana tuvo las oportunidades previa a su reforma judicial con los casos de arraigo y PPO, decidió no hacerlo y dejó frases para la posteridad como quién soy yo para reformar la Constitución, que se vieron refrendadas precisamente la semana pasada con las acciones que se estaban promoviendo en contra de la reforma a Poder Judicial. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que ha decidido el sistema jurídico mexicano? Pues que seguimos con esa misma interpretación de 2013. Si tenemos una norma de derechos humanos que es contraria a una restricción constitucional, ya se ha establecido con una votación de 4-7, tenemos que hacerle caso a la Constitución. Y eso nos deja en incumplimiento de tratados internacionales y de sentencias interamericanas, donde a través de un control de convencionalidad, es decir, ya no solamente nuestra Constitución, sino los tratados, pues no interesan, ejerciendo esta soberanía malentendida cuando nosotros mismos votamos, firmamos y ratificamos esos tratados para que fueran parte del denominado bloque de constitucionalidad.
Será importante ver y advertir las tendencias que tengamos en los próximos meses y años, en los primeros años de Sheinbaum, pero también reconocer, ¿no? En la audiencia de hoy se mencionaba por una de las comisionadas que se reconocía la buena fe de México y el participar en las audiencias. Hay países que en la actualidad ya no asisten a este tipo de audiencias públicas y no intervienen en los procesos de la OEA o del Sistema Universal. Afortunadamente, todavía tenemos comisionado mexicano en la comisión, se va MacGregor en este año de la Corte y en varios organismos internacionales. Entonces, tendremos que jugar en este vaivén y tratar de respetar en todo momento los tratados internacionales para evitar retrocesos, que ya los tenemos bastantes con la Constitución, pero otros avances que podemos tener con otras reformas. Muchas gracias, doctora Costa. Entre más vamos sacando hilos, de repente observamos que la madeja no era nada más, pues dejarla si se desenreda, ¿no? Hay algunas cosas que deben tomarse en cuenta. La doctora Liz Padilla apelaba a los principios, ¿no? El principio pro persona. El doctor Cristian dice, bueno, hay buena voluntad de México en las audiencias de hoy, en la comisión, y mientras no se retire México hay eh, pues un halo de que probablemente, ¿verdad? Nos dé, si no pena, a lo mejor conveniencia de que nos vayan a retirar algunos apoyos económicos, no sé, pero bueno, siempre hay que estar pensando en que, pues en un momento dado, a lo mejor el Estado mexicano dice, pues chao, ¿no? Pues total, me salgo y qué terrible, ojalá y no se dé el caso. Yo creo y confío en las palabras que dice el doctor Cristian, pues todavía tenemos representación en esos foros, lo cual quiere decir que el desencanto no es total, todavía por ahí nos podemos prender de alguna cosa. Maestro Prince, hay algo que yo recuerdo que tú mencionaste en los foros universitarios que se hicieron precisamente al tenor de las reformas que en su conjunto se envió por parte del Poder Ejecutivo desde febrero de este año y que con demasiado ahínco se estuvo impulsando y había toda serie de reacciones por cuanto hace a la reforma al Poder Judicial, en especial al federal. Tú mencionabas en aquellos foros en Ciudad Universitaria, recuerdo, hay que distinguir el concepto de poder constituyente, ¿no? Del proceso de elaboración de modificación a la Constitución y quién está facultado para poder hacerlo, ¿no? No sé si esto vaya a derivar en esto que están queriendo jalar del junio pasado, ¿no? De decir, de unas elecciones a nivel federal para sustituir o cambiar el poder ejecutivo, equivalerlo o hacerlo equiparar a un Congreso, ¿no? Constituyente por el cambio de un paradigma constitucional. ¿Qué te parece si por favor nos ubicas un poco esto? Porque principios que cita la doctora Padilla. Claro. Buena fe, que nos habla el doctor Cristian. ¿Cómo se come cuando estamos frente a modificaciones y modificaciones a grado tal, ¿verdad? De que pareciera algo estorba, quítenlo, algo falta, pónganlo. ¿En dónde? En la Constitución y no importa la trascendencia. Hay trascendencia y quién puede y quién no hacer modificaciones sustanciales, las grandes piedras constitucionales. Daniel, adelante. Muchísimas gracias, Alfonso. Esa pregunta me parece muy, muy pertinente y creo que está en el debate público y lamentablemente mal entendido en muchísimas ocasiones, inclusive por los actores políticos. Uno escucha pues casi diario, ¿no? Las confusiones. Me parece que el tema es que hay que distinguir muy bien, inclusive yo diría desde esta teoría clásica, que hay que tratar de superar, y algo podremos hablar de eso al respecto el día de hoy, de esta teoría clásica del poder constituyente, ¿no? Que se considera en esa teoría clásica ilimitado, ¿no? Es decir, que el poder constituyente puede hacer y deshacer, digamos, puede conformar la constitución de cualquier manera porque tiene todas las opciones, digamos, políticas a su alcance. Sin embargo, me parece que esa es una concepción que hoy no puede ser compartida, por una parte. Por otra, tenemos que, y me parece que aquí juega un poco también cómo hemos entendido la Constitución o mal entendido la Constitución en nuestro país, particularmente durante buena parte del régimen hegemónico en el siglo XX, y las categorías que la dogmática constitucional elaboró, particularmente yo criticaría una, que es la de poder constituyente permanente.
y que particularmente, digamos, ha sido difundida en nuestro país, pero también fuera de él, a Felipe Tena Ramírez, ¿no? Entonces me parece que es importante distinguir el poder constituyente de los poderes constituidos y preguntarnos si la reforma constitucional es una operación que se encuentra jurídicamente establecida y por quién es realizada la reforma constitucional. Y de ahí, me parece, podemos solamente de esa manera encontrar o responder, digamos, a mí me parece de manera coherente, si hay límites o no hay límites a la reforma constitucional. Y en ese sentido, me parece que en esta distinción entre poder constituyente y constituidos, lo que establece el artículo 135 constitucional, pues claramente es la actuación en conjunto de dos poderes constituidos, que son el Congreso de la Unión, con sus dos cámaras, y las legislaturas de los estados. Y de tal manera que si la Constitución, ¿no? Y me parece que aquí también entro un poco en la pregunta también previa que hacías con la doctora Lisbeth, ¿no? Un poco, ¿y qué entendemos por Constitución o cómo la entendemos? ¿Sí? Porque si entendemos por Constitución, voy a decirlo coloquialmente para que pueda ser un poco más fácil entendible, si por Constitución entendemos que es un documento en el que podemos echar cualquier cosa, que es un contenedor en el que le podemos poner cualquier cosa, pues estamos partiendo de una concepción de la Constitución, me parece equivocada, ¿no? En cambio, si defendemos, como yo haría y hago, una concepción de la Constitución en un sentido normativo, no todo puede ser Constitución y no todo puede formar parte de la Constitución. Inclusive en eventos previos, en donde también ha estado la doctora y el buen amigo Cristian, creo que lo hemos afirmado de esa misma manera. Ahora bien, en esta distinción entre poder constituyente y constituido, pues entonces si el artículo 135 constitucional dispone que son poderes constituidos, Congreso de la Unión, congresos o legislaturas de los estados los que participan en la reforma constitucional, pues entonces es una operación jurídica, no es una operación, por lo tanto, que no tenga límites. En cambio, entenderlo como lamentablemente hizo, y creo que hay que poner, digamos, ciertas matices, porque en lo personal considero a Felipe Tena Ramírez uno de los más importantes constitucionalistas de este país de la primera mitad del siglo XX. Pero eso no significa que no pueda tener errores, ¿no? Y me parece que esta concepción de Tena de un poder constituyente permanente justamente es un problema, más allá de la logomaquia, es un problema sustantivo, ¿sí? Es un problema en el que entonces considera que la operación de reforma constitucional es una operación constituyente y que si entendíamos en ese momento, y se suele, creo todavía lamentablemente entender que la operación constituyente es ilimitada, pues entonces la reforma no tiene límites, ¿sí? Porque es una operación constituyente. Entonces yo afirmo, digamos, o es mi posición, que la reforma constitucional, el órgano de reforma constitucional, Congreso de la Unión nuevamente y legislaturas de los estados, son poderes constituidos que encuentran sus propios límites en el reparto de facultades que establece la Constitución, es decir, son poderes constituidos con límites. Y el hecho de que actúen de manera conjunta en la reforma implica y conlleva que tienen límites, no pueden ser ilimitados, ¿no? Y esto, bueno, se articula precisamente con otra concepción, que es la que me parece que no tenemos, lamentablemente, pero que hay que poner en marcha, entender que el día de hoy, ¿no? El poder constituyente o los procesos de elaboración constitucional no pueden ser entendidos como poderes ilimitados, sino que precisamente los poderes constituyentes, si lo que pretenden, digámoslo de esta manera, ¿sí? Si lo que pretenden es establecer un Estado de Derecho, pues el poder constituyente tiene que actuar con los mismos principios del Estado de Derecho: inclusión, legalidad, publicidad, participación, ¿no? Y esto rompe por completo con la tradición o la teoría clásica del poder constituyente, que considera que es ilimitado, ¿no? Entonces el poder constituyente también es limitado, ¿no? Y digamos, hay teorías contemporáneas importantes, particularmente de Andrew Arato al respecto, en este sentido que acabo de expresar y que es en la que me apoyo, ¿no? Es decir, el poder constituyente hoy no puede ser entendido de manera ilimitada. De tal manera que si el poder constituyente es limitado, su obra, la Constitución, establece límites, necesariamente la operación de reforma constitucional está limitada. Y por lo tanto podemos hablar de reformas constitucionales que pueden vulnerar los propios principios de la Constitución. Y este tema no es nuevo, como mencionábamos hace un año, estábamos ahí también la doctora Liz y Cristian, hablando sobre las sentencias de Son Pax Letec Pili
y García Rodríguez contra México, y que lamentablemente la Suprema Corte no se pronunció al respecto y se tuvo que pronunciar la Corte Interamericana, claro, desde el parámetro propio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero lo que nos dijo fue el arraigo y la prisión preventiva oficiosa no son compatibles con la Convención. Ergo significa también no son compatibles con la propia Constitución mexicana, es decir, es una reforma constitucional, claro, pongo entre comillas inconstitucional, porque el único órgano que puede declarar inconstitucional la semana pasada lamentablemente nos dijo no voy a hacerlo, ¿no? Entonces, de que hay reformas constitucionales e inconstitucionales, me parece, las hay, ¿no? En el debate en estas semanas, alguien me decía, pues es que eso es ilógico, perdón. Lo ilógico es creer que la Constitución no tiene límites, ¿no? Hay cláusulas pétreas, como aquí aparece por ahí una pregunta, pues por supuesto que las hay, ¿no? Me parece, digamos, puede ser un poco más para adentrarnos más adelante y dejar la palabra también, pero me parece de que hay límites, ¿no? Y aunque nuestra Constitución, me adelanto un poco, parece ser que no establece con precisión o explícitamente esas cláusulas pétreas o de intangibilidad, me parece que desde mi posición, o yo defendería que sí las hay en nuestra propia Constitución y que estas reformas que estamos viendo pues vulneran esos límites constitucionales. Muchas gracias, maestro Prince. Híjole, a la hora que decimos aquí, bueno, hay límites, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos diciendo? Bueno, es muy clara ahí la propuesta de decir, bueno, no podemos tener una visión de constitución de una manera tal que ha sido superada, pues porque México se ha incorporado a un contexto internacional. Y entonces, bajo la premisa de que hay límites, ¿verdad? Y si no los encontramos al interior de la Constitución, decía el maestro Prince, bueno, es que declarar inconstitucional una reforma constitucional, la oportunidad que se tenía se acaba de echar por la borda, puesto que no quieren pronunciarse o no quisieron pronunciarse por mayoría la semana pasada. Bueno, también hay otro ámbito. Tenemos el ámbito del bloque de constitucionalidad y esto me sirve precisamente como ejemplo porque imagínense, yo lo lanzo aquí provocativamente, ¿verdad? Que el día de mañana proponemos que para todo aquel que sea y me voy a colgar de algo que es, pero de clavado en el objeto de estudio de la doctora Liz Padilla desde hace ya muchos años, ¿no? Utilizando esta idea de ver en el otro, la otredad, dirían los psicólogos, de ver en el otro al enemigo y le aplico el derecho penal, ¿no? Y es más, no lo voy a desactivar, no lo voy a desmovilizar, lo voy a matar. Llevo a la Constitución nuevamente la pena de muerte para aquel que sea declarado como una amenaza al estado actual de cosas. ¿Se podría? O sea, una reforma llevada a la Constitución que dijera esto, ¿puede ir en contra de un bloque de constitucionalidad, doctora Padilla? Sí, por supuesto, y como bien lo dijo Cris, y lo dijo también Dani, el tema es que pues tenemos principios en la Constitución y tenemos elementos del bloque de constitucionalidad que ni las propias reformas, y fíjate, mi querido Alfonso, que tú dijiste algo súper importante, o sea, a lo mejor la Corte no se va a pronunciar jamás porque hemos sabido que la Corte siempre ha estado arrodillada al ejercicio del poder. Eso es una realidad. Por eso ese mismo arrodillamiento trajo como consecuencia la caída del Poder Judicial Federal. O sea, digo, si ellos no lo quieren ver así, que conste que no estoy de acuerdo con la reforma, pero me parece que tenemos que ser súper objetivos. Y tú tienes razón en eso, porque los jueces mexicanos son jueces interamericanos. Mientras pertenezcamos al sistema interamericano, hay reformas a la Constitución que son inoperantes desde la perspectiva de la dinámica del bloque de constitucionalidad. Y es precisamente eso que tú dices, el tema de las restricciones a los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Mexicana 2006-224 señala que cuando en la Constitución exista, ¿no?, la restricción expresa de un derecho, se deberá estar a lo que diga la Constitución y elimina toda la convencionalidad. Eso es un gran error operativo de derechos humanos.
Eso es a lo que yo me refiero, que los criterios de la Corte no pueden ser contrarios al bloque de constitucionalidad. Y fíjate qué chistoso, porque de esa jurisprudencia que restringe derechos humanos, y tú ponías el ejemplo de la pena de muerte, ¿no? Para el enemigo, ajá, que ya acuérdate que van a reformar la Constitución esta semana y van a meter prisión preventiva oficiosa, la defraudación fiscal, ¿no? O sea, ya el enemigo en este sistema que estamos viviendo ni es el crimen organizado, ¿no? Sino que es los contribuyentes, van sobre los contribuyentes, ese es el enemigo actual. Entonces, sobre de él va todo el tema, ¿no? De estas restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Pero fíjense qué chistoso, porque esa jurisprudencia, la 2006-224, que restringe derechos humanos, tiene una hermana gemela, que nacen del mismo vientre. ¿Cuál es el vientre? El expediente varios 293/11. Y qué casualidad que los jueces federales, los ministerios públicos estatales y federales y jueces también estatales, las autoridades administrativas, la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, siempre usaban la 2006-224 y se olvidaban de la hermana gemela buena, la 2006-225. Y la 2006-225, la que señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para todos los jueces y autoridades mexicanas, tiene un punto tercero que dice, cuando la jurisprudencia de la Corte Mexicana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sean contrarias y no se pueden armonizar, se tendrá que aplicar la que más proteja al sujeto. Entonces, de inmediato, ahí es donde el bloque de constitucionalidad opera sobre todas estas restricciones a los derechos humanos a nivel jurisprudencial de la Corte Mexicana y a nivel constitucional, en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la reforma que hicieron a los artículos 105 y 107 en materia de la ley de amparo son operativas siempre y cuando aplique el bloque, pero son inoperativas cuando vayan en contra del bloque. Ese es un tema sasazo. Aunado a eso, cierro con esta participación, la Corte Mexicana, en marzo de este año, emite una jurisprudencia del Pleno diciendo que es la número 2027-495, número de registro 2027-495. Y el rubro puede ser un tanto engañoso, ¿no? Porque dice, a ver, es que la jurisprudencia mexicana es obligatoria aunque esté mal compilada. Pero del cuerpo de la jurisprudencia te dice, a ver, cuando un tribunal colegiado de circuito considere que una jurisprudencia del Pleno de la Corte no la debe aplicar por cuestiones de razonabilidad y por cuestiones de proporcionalidad y por cuestiones del momento histórico en el que se vive, no la aplique. Y eso no quiere decir que la jurisprudencia se está inobservando. Fíjate qué maravilla, ¿no? Ya hay varias cosas que nosotros podemos utilizar y con las que podemos jugar, porque es lo que tú dices al final del día, ¿no? Yo lo único que hice fue ampliar un poquito lo que tú señalaste. No importa lo que diga la Corte, no importa lo que diga la Constitución. De cualquier forma, los jueces mexicanos, las autoridades, los ministros, la Corte Mexicana misma, tiene que operar la norma jurídica desde el bloque de constitucionalidad, siempre y cuando sigamos perteneciendo al sistema interamericano de derechos humanos y bueno, pues tengamos los artículos primero constitucional, el 14, 16, 18, 19, 20 y uno que a mí me interesa muchísimo, el 29 párrafo segundo, sobre los derechos que no se pueden restringir ni suspender. Y básicamente la Corte Interamericana, el sistema interamericano, el sistema universal, prevé 3 elementos que están prohibidos, básicamente. El primero, la pena de muerte, el segundo, la tortura, y el tercero, lo vimos con el caso García Rodríguez contra México, las restricciones automáticas de derechos humanos. Entonces, independientemente de las reformas, todavía, y debemos hacerlo, que es lo que decía Cris, ya en un acto de positividad, ¿no? Me refiero de que seamos positivos, debemos hacerlo, debemos operar la norma jurídica siempre desde el bloque. Es lo que tenemos que enseñarles a los nuevos jueces, es lo que tenemos que enseñarles a los abogados, es lo que tenemos que enseñarles a los nuevos ministros. Con esto me quedo, mi querido Alfonso. Gracias. Muchas gracias, doctora Padilla.
Híjole, y eso, ya estás tocando tres grandes piedras. Por ahí estaba yo leyendo algunas preguntas del público. Les invito también, Daniel, Cristian, Liz, vayan leyendo y ayuden, porque no va a dar tiempo que además de las preguntas que yo tengo, lea y dé contestación a unas de ellas la pescó al vuelo Daniel y dice, sí, cómo no, hay cláusulas pétreas, ¿no? Yo le hablé de grandes piedras, ¿no? Y hablando de restricciones, porque bueno, no solamente estamos considerando el ámbito penal, ¿no? O sea, la restricción de la libertad, la restricción de la vida, no, hay otros elementos que ahora, en esta semana, caray, lo que estábamos presenciando, eh, estamos hablando del derecho de acceso a la información, estamos hablando del derecho que tenemos de que no estén nuestros datos, la protección de datos, pues, ¿no? Estamos hablando también de otros elementos que juegan un papel importante, por ejemplo, en telecomunicaciones, que juega un papel importante, por ejemplo, en la libre competencia, yo que me dedico al derecho mercantil. Estamos hablando de una serie de restricciones que vía a lo mejor la desincorporación de funciones de entes autónomos constitucionales hacia las secretarías de Estado, subsecretarías o, en términos generales, de la Administración Pública Federal, que de entrada, de suyo, quitan de por medio la protección en las entidades locales, ¿no? La Administración Pública Federal se encarga de entidades federales. Luego, entonces, para cualquier protección, llámese acceso a la información, protección de datos, libre competencia, en donde exista la mano de una autoridad local, ¿cómo vamos a supervisar, cómo vamos a garantizar y cómo vamos a restituir en ejercicio de un derecho humano a una persona, a un sujeto, cuando estamos en el ámbito local? Yo por eso preguntaría, doctor Cristian, ¿qué impacto tendrían las restricciones constitucionales en el ámbito nacional y regional que estamos viendo a último momento? Adelante, doctor. Bueno, hace ratito fui muy positivo, ahora voy a ver un tanto depresivo, porque si hablamos de las restricciones constitucionales tenemos que leerlas a la luz de esta reforma al Poder Judicial y esta otra de simplificación administrativa que implica desaparecer órganos constitucionales autónomos como los que mencionabas, ¿no? INAI, IFT, COFESE y demás. Y al final estamos rompiendo esta división de poderes, estos pesos y contrapesos que facilitaban tomar decisiones contrarias al gobierno en turno. Hoy se está discutiendo en el Senado en tiempo real, no sé si ya se aprobó, pero el nombramiento de la titular de la Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que vemos, pues, es una acotación del poder en el partido hegemónico que lleva al rompimiento de todos los pesos y contrapesos. Si durante 11, 12 años fue difícil y complejo implementar los derechos humanos en el sistema judicial, en autoridades administrativas, en órganos legislativos, pues yo veo mucho más complejo hacerlo cuando vamos a tener una reestructuración de las cabezas en la Suprema Corte, un tribunal de disciplina, jueces de distrito y magistrados, que tal vez algunos de ellos vengan de carrera judicial y otros no tanto. Revisando las convocatorias de los comités de evaluación, quien tiene criterios objetivos para identificar quién puede ser juez, quién quiere ser juez, es la convocatoria del Poder Judicial. Si revisamos la convocatoria de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, no importa, las de tus 5 cartas de recomendación, tu título y tu promedio, y con eso es más que suficiente. Entonces, tendremos que advertir quiénes son los nuevos jueces que llegan, y esta tarea titánica que manifiesta la doctora Xóchitl, creo que ahora es una lápida doble, porque si de por sí era complejo participar y llegar a criterios concluyentes donde se ejerciera un control de convencionalidad para inaplicar una ley, ahora, con una nueva estructura, nuevos jueces, mucho más ad hoc a un partido hegemónico, pues va a ser una tarea titánica, ¿no? Yo, honestamente, lo estoy pensando más en un plano netamente legislativo que en un plano constitucional. La Corte Mexicana, con esta votación de 7-4, dijo que no, y se centró precisamente en esto que nos comentaban, ¿no? El proyecto de Carranca hablaba de cláusulas pétreas, de elementos básicos que retomaron inclusive esta
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque dicen, oye, hay elementos fundamentales que tienen que establecerse. Constituciones como la alemana sí lo prevén, la brasileña también, pero expresamente para nosotros no existe algo que sea inmodificable en la Constitución, salvo las interpretaciones que fueron muy ricas en esa sesión de la Corte, donde se hablaba inclusive de reformas constitucionales ordinarias y extraordinarias, para decir que en reformas normales, pues la Corte no podía meterse, pero en reformas que modificaban la división de poderes, como el caso de la del Poder Judicial, pues no era posible. Ortiz Mena, también con otra teoría interesante de la sustancia, consideraba que no había cláusulas pétreas, pero sí una sustancia específica que no podía ser modificable dentro de la propia Constitución. Y esta otra postura que también mencionó Daniel de la interacción entre poderes constituidos como el Congreso de la Unión y los congresos locales fue retomada al final por Piña, para hacer referencia a que al final no hay un nombre, una denominación al órgano que reforma la Constitución en el 135, sino que al final es un Congreso de la Unión, un poder constituido, y congresos locales, otro poder que están sujetos al régimen de la propia Constitución, y por lo tanto era probable, era posible que se limitara el poder de estos. Al final, creo que doctrinalmente la discusión es muy rica, pero nuestra realidad política y social nos dice que la Corte no le quiso entrar, la Corte decidió quedarse con la supremacía de la Constitución, y bajo estos parámetros actuales, pues resulta complicado pelear o discutir en el ámbito al menos nacional estos elementos frente a una Constitución que ya fue modificada con supremacía. Y ahí recordar que esa iniciativa que fue en fast track de diputados, pues traía también una modificación relevante que prendió todas las alarmas, ¿no? Modificar el artículo 1 constitucional para restringir aún más los alcances de los derechos humanos. Afortunadamente no pasó esa reforma al primero, lo dejamos tal como está, pero la pelea, la batalla, me parece que en un plano constitucional, tristemente, viéndome pesimista, pues está hasta cierto punto perdida con esta absorción de poderes, con esta desaparición de OCAS, con este nuevo poder judicial que estará ahí, con una Escuela Nacional de Formación Judicial, sí, donde tenemos áreas de oportunidad, donde tenemos que dar la batalla, pero con un criterio pues ya muy establecido, ya muy amplio, que seguramente será refrendado en una decimosegunda época con una nueva estructura y con un régimen de sujeción de un tribunal de disciplina judicial que estará muy atento a que no pasemos a un control de convencionalidad ex oficio como lo mandata la Interamericana. Muchas gracias, doctor Cristian. Híjole, bueno, yo no sé si fue esta segunda intervención tuya a la que le llamaste, bueno, pues ahora voy a ser fatalista. Lo dijiste a tu manera, pero luego creo que no sé si el subconsciente o qué, al hablar del Tribunal de Disciplina Militar y dijiste, ay, no, perdón, de disciplina judicial. Sin embargo, en el ámbito militar, bueno, todos sabemos el orden y la obediencia, un principio de este cuerpo, ¿no? De cuerpos militares nos llevan precisamente a tener un control, yo diría, panóptico, en donde yo escojo, yo pongo y yo decido cómo se decide, porque si decides en contra, le comentaba en el pasillo con la doctora Lisbeth la vez pasada que nos vimos, ¿no? Bueno, ahora hay un tribunal de disciplina que si resulta que tú decides en contra de cómo se esperaba que decidieras, bueno, no solamente te quedas sin chamba, sino hasta el bote vas a dar, ¿no? Y si apremiamos un poquito y vuelven a modificar otra vez este catálogo de delitos para cuya prisión preventiva oficiosa se incorpore un elemento como estos, pues no va a haber quien resuelva sin antes preguntar, oye, ¿y cómo quieres que resuelva, verdad? Mejor dime de una vez el trapito también, además del ungüento, porque si no, estaría yo complicándome la vida como juzgador. Bajo esa premisa y bajo la siguiente que voy a mencionar, que también acaba de mencionar el doctor Cristian Acosta. Menciona él, hubo una tentativa de modificación del artículo 1 de la Constitución. No sé si dijiste o no, doctor, a lo mejor voy a poner palabras que no pasó, bueno, no es que no haya pasado. Una cosa es retirar de parte del poder político hegemónico una iniciativa y otra cosa es que no pase, quiere decir que se llevó a discusión. Pero el que se hayan dado cuenta de lo que podría haber generado, que no estaría yo muy seguro si esto se vuelve a proponer en 1 o en 2 años, ¿eh?
habría que ver. Pero bajo esa premisa de que se puede llegar a tocar el artículo 1 de la Constitución, de donde estamos agarrados, pues, ¿no? Para poder hablar de que hay una cierta congruencia todavía de nuestra Constitución con el sistema interamericano por cuanto hace al principio pro persona. Bajo esa lógica, estimado Daniel, ¿cuáles son las limitaciones concretas, ¿no?, que en la Constitución existen para que las reformas que se hagan a esta puedan prosperar y cuáles no debieran pasar? Adelante, Daniel. Gracias. Así de plazo también aprovecho para responder un poco las preguntas que hay por ahí, digamos, muy personales, ¿no? O sea, que se dirigen a mí. Yo diría ambas preguntas, pues, inicialmente, pero está relacionado. Poder constituyente permanente y supremo poder reformador, yo diría, son categorías que como tal no debemos de utilizar. En mi perspectiva, aunque no lo diga la ministra Piña, aunque lo diga así, que el 135 no les pone nombre, tampoco la Constitución dice control constitucional preventivo, tampoco la Constitución dice parámetro de control de regularidad constitucional, y la Corte ha creado esas categorías. Entonces, inclusive no me quiero meter al tema, pero la ciencia del derecho constitucional como una ciencia práctica, a diferencia de las ciencias formales, tiene la capacidad de desarrollar conceptos que incidan en su objeto de estudio, ¿no? Entonces me parece que es posible y es necesario crear categorías, ¿no? Y digamos, la Corte ha creado categorías que no aparecen por ninguna parte en la Constitución. Me parece que entender el 135 como un poder reformador de la Constitución ni es supremo ni es permanente, ¿no? Ni es constituyente, diría yo, ¿no? De entrada. Y eso implica, insisto, en mi perspectiva, que la Constitución tiene límites. Yo suelo usar un ejemplo, ¿no? El otro día en una conversación le decía a esta persona, lamentablemente ya deja de ser ejemplo y ya vamos en camino a estas irracionalidades. Lo he puesto en clase en muchas ocasiones, ¿no? De actividad inclusive. Pensemos la prohibición constitucional de la esclavitud que establece nuestra Constitución. Y pensemos si seguimos el procedimiento del 135, lo cumplimos formalmente, lo cumplimos a pie juntillas y permitimos ahora la esclavitud. Esa sería una reforma constitucional válida solamente por seguir el procedimiento de reforma constitucional, ¿no? La doctora lo mencionaba y yo también soy de esa opinión. Lo que dice, me parece, el artículo 1 constitucional, párrafo 3 en particular, progresividad de los derechos humanos, pues me parece que ahí hay un límite y que justamente INAI, COFECE, IFT, pues porque yo me quedo con los constitucionales autónomos, los otros son órganos del Poder Ejecutivo y que haga con ellos lo que le plazca, pero con los constitucionales autónomos me parece que hay problemas porque son garantía de derechos humanos, ¿no? Y me parece que si el principio de progresividad no es un límite, ¿no? Me parece que sí lo es, ¿no? En mi perspectiva, el principio de progresividad es un límite. El problema ahora será procesal. ¿Y quién lo hará valer? Cuando ya la Corte se rindió la semana pasada, ¿no? En ese sentido, yo también sería pesimista como Cristian, ¿no? Porque pues, al rendirse la Corte la semana pasada, pues ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Sí? Porque si el principio de progresividad no significa lo que significa y entramos en este mundo, digamos, de la posmoderno y de la posverdad, pues entonces son letra muerta en la Constitución eso, porque efectivamente podrá haber reformas constitucionales, mañana lo veremos en el Senado, si aprueban la desaparición del INAI y de una garantía, por lo tanto, de derechos humanos, de derecho de acceso a la información y protección de datos personales, ¿no? Y la de COFECE y la de IFT. Entonces, por una parte, me parece que ahí hay un límite a la reforma constitucional, ¿no? Y también el artículo 29, párrafo segundo, pues establece qué derechos no pueden, ni en el estado de excepción, ser suspendidos. Y por lo tanto, me parece que también conforman este bloque, digamos, de derechos que no pueden reformarse, digamos, negativamente, ni inclusive restringir, suspenderse, inclusive en el estado de excepción, ¿no? Pero bueno, es mi perspectiva. Como he dicho, yo lo que estoy tratando acá de defender es una posición normativa de cómo entiendo la Constitución, ¿no? Entiendo, por supuesto, que en este momento en lo fáctico, y ese es el problema, esto está vencido, ¿no? Es decir, la Corte, por eso digo, se rindió y entonces podemos reformar la Constitución a como sea, ¿no? Entonces lo que queda entonces es, pues también reformemos los principios del artículo 40 constitucional, ¿no? Y que en lugar de ser una república representativa
democrática, bueno, pues ya está dejando de ser, me parece, democrática, ¿no? Me parece que yo pondría en la perspectiva amplia, digamos, en una perspectiva más amplia de conjunto de esta paquete de 18 iniciativas de reforma constitucional, pues están las que son abiertamente un retroceso democrático y están también, en mi perspectiva, las que son completamente baladís, ¿no? Es decir, en una trivialización de la Constitución. Por ejemplo, si le ponemos a la Constitución que se prohíban los vapeadores, a mí en lo personal me parece banalizar la Constitución, no trivializar la Constitución, ¿no? Entonces, me parece que sí hay, ¿no? Este núcleo de derechos y de principios en la Constitución, ¿no? Insistiría, que si la Constitución no le llama poder constituyente permanente, bueno, ¿por qué los órganos políticos suelen hablar de ello? Y por eso hacía yo referencia hace un rato a esta conceptualización de Tena Ramírez, ¿no? Entonces, no, cambiemos el discurso e impactemos, busquemos incidir en la realidad política, ¿no? El órgano reformador de la Constitución, constituido por poderes, valga la redundancia, constituidos, limitados, pues entonces la tarea que tiene es poder reformar la Constitución con ciertos límites, ¿no? No es ilimitado, no es un constituyente, ni es permanente, esto sí es una contradicción, ¿no? El constituyente, digamos, hasta en la propia teoría clásica, hace la Constitución y su destino es desaparecer. Entonces, esto de que sea permanente, perdón, pero no lo comparto, ¿no? Entonces, insistiría con esta parte, ¿no? Ahora bien, hay otros países, ¿no? Digamos, un poco me meto en la temática también, pero por ejemplo, Colombia fue pionero con esta sentencia 551 de 2003. Tampoco la Constitución colombiana del 91 dice, aquí están las cláusulas pétreas, aquí están estas cláusulas de intangibilidad. Tampoco la Corte Constitucional colombiana tenía las facultades expresas para eso y lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que ha sido internacionalmente reconocida por haberlo hecho. Y digamos, hay una gran cantidad de autores en la teoría constitucional contemporánea que han aplaudido y han estudiado pormenorizadamente lo que sucedió en Colombia, ¿no? Lamentablemente acá, a mí ciertamente la decisión de la semana pasada de la Suprema Corte, pues no me sorprendió. Tampoco la Corte lo había hecho antes, ¿no? O sea, no lo hizo en el amparo en revisión 186 de 2008, decíamos, no lo hizo en el caso de la RAI, prisión preventiva oficiosa, no lo hizo en los 80s en materia de la nacionalización, digamos, como se llamó, de la banca, ¿no? Es decir, en diversos momentos la Suprema Corte no lo hizo, ¿no? Podemos interpretar eso como una posición, digamos, de restricción, de autocontención frente al órgano reformador de la Constitución, o lo podemos también entender como un sometimiento al poder político, ¿no? Lo que aplaudo un poco es que el ministro González Alcántara, que arranca con su proyecto, estaba, digamos, invitándolos, ¿no? Y ciertamente, pues bueno, ahí estaban los votos, las posiciones, ¿no? Que más que de momento me parece posiciones jurídicas, pues eran posiciones políticas, ¿no? Lamentablemente hasta una ministra decía, pues yo, no me inviten por favor a votar, ¿no? Pues eso pues no se puede, señora ministra, la ley orgánica lo prohíbe, ¿no? Usted, el principio non licet, constitucionalmente hablando, usted no puede dejar de resolver, ¿no? Y la ministra pedía, a mí no me hagan votar, por favor, esto es tremendo, ¿no? Por eso digo, yo también soy pesimista en ese sentido, porque insisto, aunque desde mi lectura, artículo primero, párrafo tercero, progresividad, artículo 29, párrafo segundo, los derechos que no pueden ser suspendidos, ahí hay unos límites a las reformas constitucionales, pero ¿quién los podrá hacer valer hoy cuando la Suprema Corte ha dicho no puedo? Ese es el gran problema. Muchas gracias, maestro Prince. Bueno, cada vez que hay una intervención de cada uno de nuestros panelistas, bueno, salen categorías, ¿no? Que son de suyo importantes y que, bueno, ahora vota esta cuestión de cómo se han llevado de manera tradicional, sobre todo a últimos años, yo diría últimas quinquenios, algunos elementos triviales, decía el maestro Prince, a la Constitución, al hablarse de vapeadores, al hablarse de categorías que no debieran estar en la Constitución si tenemos un respeto por la Constitución. Para ello, muestra un botón y le pediría la intervención a la doctora Lisbeth Padilla, porque hemos llegado, ¿no?, a la locura de si un artículo de los transitorios
pudiera estar hasta equiparándose a un artículo de la Constitución. Y si ahora consideramos por supremacía constitucional solamente los 130 y tantos artículos de nuestra Constitución, pues un transitorio resulta que lo es todo. Doctora Padilla. Sí, claro. Ya ves que en esta reforma al Poder Judicial Federal hay un transitorio donde determina a todas las autoridades, a los jueces, ¿no? Incluso a las autoridades administrativas, judiciales, pues que tienen que estar a la literalidad de la reforma, que no pueden hacer ningún tipo de interpretación con base en el control de convencionalidad. Entonces digo, bueno, a ver, cada quien en su lugar. El artículo transitorio ni siquiera forma parte de la Constitución. El artículo transitorio es contrario al artículo primero constitucional. Ahora resulta, ¿no?, que un transitorio va a estar por encima del artículo primero constitucional, va a estar por encima de la cláusula de interpretación conforme, del principio de progresividad, de la protección a los derechos humanos. No, creo que sí hay muchas confusiones, insisto, en estos temas. Evidentemente, ese transitorio, otra vez lo menciono, desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad, es absolutamente inoperante. Absolutamente inoperante. Yo no sé, de verdad, con todo respeto, quién esté asesorando al Congreso, y yo no sé también qué esperó la Corte. Desafortunadamente, bueno, pues no es el derecho solito, pobrecito derecho, ¿no? Las cuestiones políticas los traen de arriba y hacia abajo, pero otra vez, insisto, mucha culpa ha tenido que ver la propia Corte mexicana. Oye, digo, hay jurisprudencias de la Corte, ¿no?, donde basan resoluciones, por ejemplo, de obtención de prueba lícita sin control judicial por la autoridad administrativa hacia un contribuyente o la autoridad tributaria, y que pueden llevar al contribuyente a prisiones de máxima seguridad, y basan su argumentación en una norma secundaria, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito. Insisto, creo que en la crisis constitucional en materia de derechos humanos en la cual nos encontramos viviendo, tenemos una gran culpa los operadores jurídicos, una gran culpa. Porque de verdad esa frase, y ya lo dijo la Corte, qué daño le ha hecho al gremio jurista. Porque la Corte puede decir mil cosas, pero si va en contra del bloque, igual la Constitución puede decir mil cosas. Pero bueno, si va en contra del bloque, pues basta con que hagas una interpretación conforme y se acabó el problema. Pero de interpretación conforme no muchos conocen, mi querido Alfonso. Todo el mundo se va con el tema de la convencionalidad y con el tema del control de constitucionalidad. No, espérate, la interpretación conforme es una herramienta. Cuando hablas de restricción de derechos humanos, está bien que la restricción esté en la Constitución, pero también hay restricciones de derechos humanos en los cuadernillos de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no puedes operar una restricción con un derecho humano que no está restringido. Entonces, insisto, me parece que hay mucha falta de capacitación en cuanto a la operatividad de derechos humanos, porque la teoría todo el mundo se la puede saber, ¿no? Te puedes aprender de memoria los artículos, pero el problema es cómo los vas a operar. Por eso hemos caído en absurdos, ¿no?, en ridículos, como el pensar de que un artículo transitorio, ¿no?, va a comerse a toda la operatividad en materia de derechos humanos del bloque de constitucionalidad. Eso me parece que es una salvajada, de verdad una salvajada intelectual y operativa para cualquier operatividad del derecho, mi querido Alfonso. Doctora Padilla, hablando de restricciones, estaba escuchando hoy por la mañana esta idea que un operador del sistema de seguridad a nivel federal, antes local, y las funciones de investigación a cargo ahora de esta secretaría, no sé si ciudadana o no, a nivel federal, darle facultades de investigación. Y entonces yo dije, bueno,
¿Y qué hay con el monopolio, ¿no?, que tiene de investigación el Ministerio Público? ¿Qué opinión te merece, doctora? Absolutamente otra salvajada. Pero mira, desde la perspectiva de las malas prácticas, la unidad de inteligencia financiera también investiga, ¿no? O sea, la quiere hacer de Gestapo, la quiere hacer de Ministerio Público. Cuando en este país los únicos que investigan, de acuerdo al artículo 21, son el Ministerio Público o las fiscalías, como quieran, los policías de investigación, ya con las reformas, la policía militar, de esa casi nadie ha hablado, ¿eh? Ahí está súper durísimo, porque ahí ya todos los policías van para afuera. Ahora ellos son policías, hasta los altos mandos ya los quitaron, ya todas esas plazas quedan libres para los altos mandos militares. Y homólogamente, ¿no?, las autoridades administrativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la UIF, ¿no?, está tratando de hacer eso. Y la autoridad investigadora en el derecho disciplinario, sin embargo, se olvidan del debido proceso legal. Se olvidan de esas garantías mínimas para hacer efectivo cualquier derecho, que es la del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y no las operan. Es lo que decía Cris hace rato en otra intervención. Decía él, es que, ¿sabes qué? Si nos cuesta trabajo, ¿no?, la operatividad de los derechos humanos, yo creo que es una doble losa, porque para que la autoridad administrativa de verdad aplique los derechos humanos está durísimo. Entonces, no, yo insisto, es una salvajada. El Tribunal de Disciplina, no sé cómo viene la ley secundaria, pero ya le están dando facultades de operar desde la investigación penal. Este Tribunal de Disciplina violenta el 8.2 inciso H, violenta la presunción de inocencia, violenta el debido proceso legal, el derecho a la defensa. El inciso H, el derecho de acudir ante un tribunal superior para efecto de poder interponer un recurso. ¿Qué es eso de que son inatacables? No, estamos con otro error, la ley de amparo, el 61, ponlo por encima de la Convención Americana, de la convencionalidad, del sistema interamericano, y ponlo por encima de la Constitución. No estamos operando las normas jurídicas correctamente, son salvajadas, y mientras no lo hagamos, seguirán las salvajadas. Creo, mi querido Alfonso, y con esto cierro esta intervención, que el gremio jurídico tiene muchísima responsabilidad por delante. Somos un actor en estos momentos históricos muy, muy importante, en donde tenemos por un lado que llevar al límite a los jueces del bienestar. Hay que llevarlos al límite y utilizando los mismos elementos sistémicos. A ver, usted no me aplica la jurisprudencia 2006-225, en donde dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, entonces usted está cometiendo una falta administrativa grave, que además amerita una medida cautelar de suspensión temporal de su cargo, y me voy al Tribunal de Disciplina. ¿Tendrá algún enemigo ahí? Porque lo que yo estoy observando ahorita es que para jueces y magistrados la cola es larga. Todo mundo quiere ser. Todo mundo se quiere postular. Yo ya he recibido 2 que 3 cuestiones que me dicen, doctora, pásame una carta de recomendación. La cola es larga. Entonces yo creo que tenemos que armar estrategias jurídicas, sobre todo los que somos postulantes, los que somos académicos, para llevar a los límites de estos mismos límites que nos quieren poner a través de la violación de los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Pues ya nos vamos perfilando, ¿verdad? Yo le preguntaría al doctor Cristian, doctor, sin que te vayas a ver tan pesimista para que nos dejes dormir el día de hoy, pero ¿a dónde apuntamos? ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar los que estamos en formación en el ejercicio del derecho, es decir, los futuros abogadas y abogados? ¿Cuáles son los retos que van a enfrentar, que tú observas hacia adelante? Bueno, pues en primer lugar, yo diría que tenemos que estar revisando y actualizándonos constantemente porque en lo que llevamos de septiembre para acá,
llevamos 5 o 6 reformas constitucionales que vienen a reestructurar y a modificar mucho de lo que ya conocíamos de nuestra carrera, ¿no? El derecho constitucional, el derecho convencional se ha vuelto cada vez más presente y tenemos frente a nosotros 2 parámetros con los que tenemos que lidiar, pero defendiendo los pasos que ya hemos dado. Hay cierto retroceso en la evolución de los derechos humanos con estas parámetros y restricciones constitucionales que son, no por estar en la Constitución, van a ser convencionales, son totalmente inconvencionales, como prisión preventiva, que la vamos a modificar, el arraigo que ya nos dijeron que no lo vamos a cumplir, el uso de militares, que las reformas previas de Guardia Nacional hacían referencia a parámetros específicos, ¿no? De fiscalización de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, que hoy ya desaparecen, y la Guardia Nacional, como bien lo mencionaban, pues ya entra en estos parámetros del 21. La reforma de Sheinbaum en materia de seguridad y protección ciudadana, que le da más facultades para el acceso a datos sin orden judicial, pues también es otra restricción constitucional que va a estar ahí presente y que seguramente vamos a tener. Que nos pongan que no procede el amparo en la Constitución es otra restricción que ya solo vamos a poder manejar en sede interamericana, y estas restricciones interpretativas que vienen en los transitorios creo que son un parámetro de lo que nos espera conforme a la agenda política y de gobierno. Hay que defenderlo, pero también viendo el lado pues objetivo y tratando de defender la convencionalidad. También tenemos en este bloque de 18 reformas de AMLO, 2 de Sheinbaum y esta del Congreso que ya fue publicada de supremacía, parámetros que son interesantes y que son hasta cierto punto de progresividad de DESCAS. Tenemos una de agua, alimentación y medio ambiente, otra de atención médica, sistemas de vivienda, y si nosotros analizamos estas discusiones, muchas de los parámetros y argumentos tanto del partido hegemónico como de la oposición se basan precisamente en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, en tratados internacionales, observaciones generales, resoluciones de comités que le dan mayor sustento, mayor envergadura a parámetros como la vivienda para modificarla y hacerla más progresiva. Pueblos y comunidades indígenas, la verdad que es un reconocimiento expreso, hay una evolución interesante, fue reconocido por Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado en México, como una reforma que da mayor sustento y consolidación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. La relatora de Naciones Unidas en Independencia Judicial está trabajando precisamente un análisis, un informe sobre estos temas. Igualdad sustantiva no se diga. Ahorita también, por ejemplo, yo diría como otro parámetro ejemplificativo, UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño en aplicación de la Convención respectiva y UNICEF están llamando a audiencias públicas para consolidar la nueva observación general que hablará de acceso a la justicia y que tiene mucha implementación en México. Entonces, tenemos 2 caras de una moneda que habla de un control constitucional y convencional. De un lado, tenemos todos estos aspectos negativos, restrictivos, que será muy complejo con una doble o triple losa poder enfrentar y tratar de hacer operativos todos estos elementos, porque hay una agenda de partido hegemónico que busca romper los parámetros de división de poderes y restringir otros derechos conforme a lo que considera pertinente, y que es un reto titánico, pero también tenemos un partido hegemónico que busca el reconocimiento y consolidación de otros derechos. Y en esa parte creo que hay un área de oportunidad, un recoveco para constitucional, convencional y legalmente seguir operando y seguir trabajando y posicionando los derechos humanos. El tiempo nos dirá que las capacitaciones son importantes, el tiempo nos dirá que nuestras reformas muy seguramente serán inconvencionales en la Corte Interamericana, pero dentro de 7, 8, 10 años, en este momento una audiencia pública no tiene esos efectos ante la comisión, y veremos los efectos que sufre ya esta denominada generación del 24 de estudiantes, de abogadas y abogados que se enfrentan a esta dicotomía entre la restricción constitucional y el ejercicio de los derechos humanos de manera plena y efectiva. Tenemos que defender el principio pro persona, la interpretación conforme, el test de proporcionalidad y estas herramientas bajo los parámetros y las nuevas reglas del juego que modifican tanto a los jugadores como las propias reglas constitucionales. Pero no dejar de lado y no echarnos para atrás con esta evolución que tuvimos durante 13 años de 2011 a 2024 y que nos llevaron a acercarnos a parámetros de convencionalidad cada vez más estables y más permanentes. Hoy regresamos, tristemente, a parámetros cercanos a 2013, donde la Constitución es lo que prevalece. Y si hay algún parámetro restrictivo en la propia Constitución, aunque haya un tratado más favorable, pues tendremos que hacerle caso a estos parámetros. Entonces,
juguemos con la moneda, tratemos de implementar, de capacitarnos, de estar actualizados y poder tener los parámetros más vigentes, porque las reformas constitucionales continúan, ya no vamos a tener los mismos estándares de hace 2 o 3 años y necesitamos saber quiénes son los jugadores y cuáles son las nuevas reglas del juego. Muchas gracias, doctor. Maestro Prince, ¿cómo podríamos cerrar como consecuencia que tienen esta serie de modificaciones al texto constitucional, teniendo como marco precisamente esta serie de compromisos internacionales, llamémosle o no, control convencional? Y te hago una pregunta provocadora porque ya quisiera empezar que cerraran. A estas alturas del partido, el querer rescatar en nuestra Constitución, y ahorita cierro también con la doctora Padilla y el doctor Acosta, a estas alturas del partido, estamos como que intentando aferrarnos a algunos principios, ¿no? Sobre todo el de progresividad en materia de derechos humanos, a partir del artículo primero, que ya hubo una tentativa de modificación. A partir de ello, Daniel, un congreso, un congreso en donde mejor, limpia, clara, abiertamente pudiéramos proponer, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿No? Digo, mientras esté vigente lo que está vigente, ya nos decía la doctora Liz Padilla y el doctor Cristian, pues hay que seguirle, hay que jugar con lo que haya, y hay de dónde. Sin embargo, si se quiere, a partir de esto que nos decías tú, el constituyente, si lo que se quiere es un cambio de régimen, o sea, tendríamos que hablar abiertamente de un congreso que pusiera nuevas reglas. ¿Qué opinas, Daniel? Muchas gracias, Alfonso. A ver, muy importante este tema, ¿no? Y yo también diría, ¿no? Porque no hay que dejarlo aquí, es decir, la lucha por los derechos humanos siempre es una lucha constante, ¿no? Permanente. También hubo una tentativa en 2012, ¿no? Justo después de la reforma constitucional, también hubo una iniciativa cuando ese nuevo Congreso, en agosto de 2012, llegó y dijo, esto del artículo primero se ve muy de avanzada y vamos a echarlo para atrás, ¿no? Y hubo una iniciativa muy formal en la Cámara de Diputados, y si no mal recuerdo, fue del grupo parlamentario del PRI, ¿no? Claramente, y después, bueno, se abandonó, se dejó ahí, hubo una discusión, inclusive algunos, yo entre ellos, firmamos una carta enviada al Congreso para que eso no avanzara, ¿no? Entonces, evidentemente al poder, a cualquiera, con el nombre, partido que quieran, no le gusta, ¿no? Estar sometido a límites. Justamente esa es la intención, esa es la pretensión del constitucionalismo, someter al poder a límites, ¿no? Y al poder no le gustan tales límites, ¿no? Recientemente que he hablado de estos temas, ¿no? Pues el cambio constitucional, y el cambio constitucional, digamos, es una categoría que no se usa mucho últimamente por el derecho, es más una categoría de la ciencia política, y hay diversas formas de cambio constitucional, ¿no? Y hay este cambio constitucional, digamos, que se va haciendo a través de reformas constitucionales, y por eso esta mesa es tan importante sobre los límites a ellos, o bien hacemos una nueva constitución y un nuevo Congreso Constituyente, ¿no? Porque claramente aquí me parece, y es parte, digamos, del discurso político actual, de que hay un cambio de régimen. Y es verdad, creo yo, hay un cambio de régimen, pero no de un régimen más democrático, ¿no? Por eso hace un rato decía yo, tenemos que tener perspectiva, digamos, echar un paso hacia atrás y ver el conjunto de estas reformas constitucionales, de estas iniciativas y otras en trámite, como el día de mañana, simplificación llamada orgánica, ¿no? Muy pulcramente, pero con consecuencias sumamente desastrosas, me parece, en un retroceso, y falta la electoral, que es otro problema inmenso, me parece también, de lo que habíamos avanzado en términos de representación electoral en este país, al menos desde las reformas electorales de 1977, ¿no? Yo por eso me atrevo a decir que si lo vemos en perspectiva, por supuesto que es un cambio de régimen, pero de un régimen nuevamente autoritario, ¿no? Entonces me parece que si queremos una constitución, una nueva constitución quiere el régimen, bueno, pues está deshaciendo esta por vía de la reforma, ¿no? Pero hacia un cambio de régimen me parece nuevamente autoritario, ¿no? En ese sentido.
¿no? Entonces me parece ahí que es importante. Cristian hace unos minutos hablaba, bueno, hay algunas reformas que pueden ser adecuadas, ¿no? Pero me parece que justamente, ¿no? Y no digo que no lo sean, pero me parece que justamente, y lo ha dicho Liz de alguna manera, no estamos entendiendo bien a bien la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, porque yo preguntaría si en temas de agua, de alimentación, son necesarias esas reformas constitucionales. No es lo que dice el artículo primero constitucional, no está en esos tratados internacionales de derechos humanos, no está en esas sentencias de la Corte Interamericana, no está en esas observaciones o recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas. Es decir, me parece que ahí está, ¿no? Pondré un ejemplo, la reforma del pasado publicada el pasado 30 de septiembre en materia de pueblos y comunidades indígenas. En mi opinión, la única en la que yo estoy a favor. Pero me pregunto también, ¿era necesaria esa reforma? Es decir, más allá de lo justa, digamos, o por el reconocimiento que conlleva, porque me parece que pues eso es lo que ha dicho, eso que dice hoy la reforma, eso ya estaba en el convenio 169 de la OIT, está en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por cierto, si solo nos quedamos con el procedimiento de reforma constitucional, pues ese convenio 169 establece que tiene que haber precisamente, fíjense qué contradicción, consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe que afecta a pueblos indígenas. Y me pregunto si hubo consulta previa para hacer la reforma constitucional a los propios pueblos indígenas. No debería de ser el 169 de la OIT parte del procedimiento de reforma constitucional, no debería de ser, por poner otro ejemplo, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Si quisiéramos hacer una reforma en materia de discapacidad, también hay elementos de reforma constitucional en los tratados internacionales. Pues me parece que no acabamos, como decía la doctora Liz hace un rato, pues no acabamos de entender cómo se opera la reforma en materia de derechos humanos. Por eso, aunque puedo reconocer que en materia de agua, alimentación, ahí hay iniciativas que pueden resultar adecuadas, en mi perspectiva son hasta innecesarias, porque eso es lo que ya está en este bloque o parámetro de control de regularidad constitucional, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí lo que hay, digamos, un poco es esta tentativa, ¿no? Digamos, insisto, si lo vemos un paso atrás, pues lo que tenemos es echemos atrás lo que habíamos construido y digamos eso no solo en nuestro país, hay que decirlo muy claramente, sino en la perspectiva latinoamericana, las reformas constitucionales de los últimos 40 años se hicieron para avanzar la democracia en toda la región. Y hoy lo que tenemos, ¿no? Es un retroceso democrático, ¿no? Vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Entonces, si tenemos órganos autónomos que claro, en su momento eran dependencias del Ejecutivo Federal y ahora regresan al Ejecutivo. Si próximamente una reforma electoral que reduce la cantidad de representantes, si tenemos una reforma que va en contra de derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, una reforma judicial que me parece a mí va en contra del derecho de acceso a la justicia y de la separación de poderes, bueno, pues en el conjunto me parece que tenemos esto que ya habíamos padecido y que Carpizo llamaba pues el presidencialismo mexicano, ¿no? Regresa en todas las facultades al Poder Ejecutivo que en los últimos 40 años habíamos ido avanzando, digamos, de quitarle eso, ¿no? Y eso tiene un nombre, ¿no? En su momento que es un régimen autoritario, ¿no? Entonces me parece que hacia donde lamentablemente vamos es a un régimen autoritario. ¿Cómo habrá que operar en ese régimen? Bueno, pues tendremos que regresar, ¿no? Digamos, a los 70s, a los 80s, pues para saber cómo se opera ahí, ¿no? Con promesas constitucionales, o considero en buena medida, estoy de acuerdo con Liz y con Cristian, habíamos avanzado con los retos que ha conllevado ello, pero me parece que hoy vamos directamente en un proceso de involución, ¿no? Entonces, tomamos lamentablemente transformación por regresión, ¿no? Y una regresión autoritaria, claramente para mí, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, maestro Prince. Les voy a pedir una última ronda a cada uno sobre una reflexión final del contexto general, recordando, partimos de una categoría muy importante, que es de donde se ancla el discurso político actual.
la soberanía. A partir de eso es que se está haciendo lo que se está haciendo con la Constitución, entendiendo por Constitución lo que se nos dijo desde un principio por los tres. Una cosa es el tener un texto constitucional y otra cosa es tener un bloque de constitucionalidad al cual nos debemos. Y a partir de las reformas que se han venido dando y de esta idea de si se pueden o no controvertir, cuestionar, incluso dejar inoperantes a partir de un concierto en el que México es parte del sistema interamericano hablando en derechos humanos. ¿Qué cierre podríamos dar, considerando un foro académico como es esto, con distinguidos ponentes que además tienen su práctica profesional y que todos los estamos viviendo en uno o en otro ámbito? ¿Cómo cerramos, doctora Padilla? Sí, fíjate que estoy viendo aquí en el chat que ponen que ya les dio miedo. Sí, absolutamente es de miedo. Sí, sí, porque cuando ya no existe una división de poderes, digamos, fáctica, no solamente de hecho, cuando ya existe un golpe de Estado, ¿no? Por parte del partido oficialista, en donde no observa ningún tipo de resolución por parte de otro poder, cuando ya estamos viendo, ¿no? Básicamente que estábamos por lo menos, ¿no? Yo creo que en épocas de Cosío Díaz, del exministro Cosío Díaz, en épocas, ¿por qué no decirlo así?, de Sergio García Ramírez, en donde proliferaban, ¿no?, estos derechos humanos, ahora nos los están quitando, y nos los están quitando con el argumento más bajo y vil, ¿no?, que puede estar en la comunicación sistémica, que es la voluntad del pueblo, la voluntad soberana del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que eso no es más que un instrumento del populismo, un instrumento político que permite a un ejercicio del poder que además está respaldado por poderes reales, fácticos. Y cuando yo digo poderes reales de facticidad, me refiero a los que realmente tienen poder. Entre ellos puede ser el propio crimen organizado, ¿no? Entre ellos puede ser, digamos, la mayoría política. No creo que el pueblo, a mí me parece que al pueblo lo están utilizando como rehén. Creo que, como decimos los mexicanos, lo están maiciando, ¿verdad? Le están dando las migajas al pueblo. Quienes van a tener más repercusión precisamente con estas reformas es el pueblo. Entonces, creo que no vamos para buen fin. Yo espero que sí, de verdad, deseo de todo corazón estar equivocada. Deseo de todo corazón que los jueces del bienestar sí tengan resoluciones independientes, pero verdaderamente lo dudo. Creo que así no se debía atacar al tema del Poder Judicial. Creo que se les debía investigar mediante procedimientos, además justos. Claro que hay muchísima delincuencia organizada también en el tema del Poder Judicial, claro, y mediante elementos fácticos de poder, por supuesto, los aparatos del Estado, ¿no? Como copartícipes de toda esta corrupción, o como ustedes quieran decirle, criminalidad organizada, pero me parece que eso se podía hacer con todos los elementos que tenemos en México. Tenemos de verdad temas de investigación, líneas de investigación durísimas. En este país a todo mundo se le interviene el teléfono, a todo mundo se le investiga, tienen una gran serie de datos, entonces saben perfectamente qué tema. Sin embargo, bueno, pues tenemos también otra problemática fuertísima, que es el tema internacional, ¿no? Ustedes ya vieron que a García Luna, bueno, pues le dieron 38 años en Estados Unidos, ya tienen al Mayo Zambada, ya todas las amenazas que ha hecho Donald Trump. Bueno, yo les quisiera recomendar, ojalá y puedan ver a una de las mejores periodistas de México, sí, de las mejores, no jaladas, ¿verdad? De las mejores. Estoy hablando de Anabel Hernández. Anabel Hernández, que si hubiera 10 Anabeles Hernández en este país, México sería otra cosa.
Entonces ella tiene un canal de YouTube donde lleva aproximadamente 15 videos, donde está haciendo todo un análisis de lo que está pasando en el país, desde el tema de un narcosistema, de hecho así se llama su canal de YouTube, Narcosistema. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser una sociedad, y no creo que a muchos les interese, eso también es importante decirlo, una sociedad informada, una sociedad consciente de lo que verdaderamente está pasando. Y bueno, pues no tenemos una política pública que vaya direccionada a combatir el crimen organizado. En este momento histórico me parece que no. Creo que, como lo dije antes, las políticas públicas van hacia el contribuyente, las políticas públicas fiscales van a estar durísimas, las administrativistas. Siempre cuando hay una dictadura, el derecho administrativo se hace más grande que el derecho privado. Y cierro con una frase que el profesor Zaffaroni dijo hace un año, en diciembre del 2023. Él decía que en la Alemania nazi a los judíos no se les mataba a través del derecho penal, sino que se les mataba a través del derecho administrativo. Ese es el resultado de las dictaduras. El derecho administrativo, como digo, tenemos investigación aquí en la FES Zacatlán y hemos demostrado con diversos procedimientos administrativos se violentan derechos humanos impresionantemente, porque se piensa que las garantías mínimas son exclusivas del derecho penal. Entonces, si nos las están quitando, si están cerrando las garantías mínimas, si viene este autoritarismo a través de este derecho tributario, a través de este derecho administrativo electoral, ya lo dijo Dani, la verdad que la reforma electoral es para que nada más exista un partido hegemónico, es para que ya se queden de por vida, es la cereza del pastel. Pero también creo que todo es sistémico, no todo dura para siempre, siempre hay resistencias, y la resistencia va a empezar desde el propio partido oficialista. Entonces, con esto cierro, mi querido amigo, te agradezco infinitamente, de verdad, el hecho de que me hayas invitado. Sabes que para mí es importantísimo estos foros, muy agradecida de todo corazón, a Cristian, a Dani, muchísimas gracias, un honor de verdad compartir foro con tan notables juristas que ustedes saben que yo los admiro infinitamente, lo he dicho más de 10 veces o más de 1000 veces, y bueno, pues un gusto y un honor estar aquí en mi alma mater con ustedes. Gracias. Doctora Padilla, muchas gracias. Vamos a dar paso al cierre del doctor Cristian. Adelante, doctor, te escuchamos. Bueno, yo quiero retomar parte de los comentarios que veo por acá en el chat, porque al final sí tenemos mucho de una cultura donde no nos interesan las cosas, donde no estamos presentes, donde simplemente vivimos y no hacemos, ¿no? Hay un libro muy famoso de Perfil del Hombre y la Cultura en México de Samuel Ramos que describe esta falta de interés en la cosa pública por parte de los mexicanos. Y también El hombre masa de Ortega y Gasset me parece fundamental para tomar una de sus frases de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, nadie me puede salvar. Y yo les pondría frente al espejo, si pueden verse cada uno de los aquí presentes, pues qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para enfrentar estas modificaciones extraordinarias en tiempo real, en fast track, que modifican toda nuestra estructura, división de poderes, restricciones a derechos humanos, y cómo las estamos interiorizando y actualizándonos para saber qué está pasando. Si como hijos de la máxima casa de estudios no tenemos ese interés, no tenemos esa capacidad de análisis, no tenemos esa capacidad de abstracción, entonces, ¿qué podemos decir de los demás? Esa es una labor fundamental de todos y cada uno de los aquí presentes, porque la doctora, el maestro y yo, pues ya tenemos nuestra práctica, el litigio es muy rico, es muy noble, y tenemos esa independencia, pero muchos de ustedes, incluyéndome, pues trabajamos en Poder Judicial, trabajamos en gobierno federal, trabajamos a lo mejor con un legislador, y ustedes van a ser esos que estén ocupando puestos con legisladores o que sean ese legislador, pueden ser jueces y pueden ser integrantes de la Administración Pública Federal. Lo importante es ver con ojos objetivos y críticos qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Porque si ustedes son ese legislador, si ustedes son ese secretario técnico, si ustedes son ese asesor que no sabe qué están haciendo bien y qué están mal,
pues entonces habremos fallado como universidad y habremos fallado como mexicanos, porque esa es su labor y esa es su chamba, decir qué sí se puede hacer y qué no. Si no podemos hacerlo, pues entonces caeremos en esa misma dinámica que hoy estamos criticando y estamos diciendo que tiene múltiples falencias. Entonces, yo les pediría, como máximos hijos de la casa de estudios de nuestro país, que sean congruentes con su formación académica y su aplicación como operadores jurídicos. No importa, y eso es importantísimo, ¿eh? En el salón podemos tener gente de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, y siempre entramos en esta discusión y análisis con elementos objetivos. Y llevamos con independencia del color a identificar que hay áreas de oportunidad. Si mi legislador está haciendo todo al fast track, oye, espérame tantito, hay incongruencia en la Constitución, aquí dices 4 años y acá dices 6, cámbiale tantito, hazlo bien. Oye, si estás viendo que se violan derechos humanos de manera abominable, pues modifícalo y trata de utilizar los parámetros ya preestablecidos para hacerlo de mejor manera. Solo así, con ustedes de apoyo y con su constante actualización, pues podremos hacer la diferencia. Si nos quejamos y no actuamos, si no incidimos en los diferentes ramos y si no nos preparamos de manera adecuada, pues entonces todos estos elementos que ya tenemos de miedo se volverán terroríficos y no habremos avanzado, sino retrocedido muchos años y muchas décadas en nuestra evolución técnica y de los derechos humanos. Agradezco infinitamente a la División Soyer, al maestro Alfonso, a la doctora Liz, que siempre es un gusto y un honor estar con ella, con el maestro Prince, que ya nos hace falta un cafecito para hablar de estos temas, de discutir programas de derechos humanos y constitucional, porque ya vienen cambios sustanciales y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Acosta. Damos la palabra para su cierre al maestro Daniel Prince. Daniel, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, con relación particularmente a la pregunta que formulabas, Alfonso, y de la soberanía, yo hace un rato lo mencionaba. Me parece que el tema de la soberanía popular y, digamos, la concepción clásica del poder constituyente anclado a ese elemento de legitimación. Pero me parece que el día de hoy tenemos que pensarlo desde el paradigma post-soberano. Y en ese sentido, ¿qué significa post-soberano? Bueno, pues es justamente criticar, no estar de acuerdo con que cualquier agencia, institución, persona, grupo, partido político pretenda encarnar el poder soberano y la autoridad del pueblo constituyente, ¿no? Entonces, el hecho de que algunos se digan somos el pueblo soberano, somos la soberanía, pues en realidad están, digamos, adjudicándose esa categoría, ¿no? Me parece que no es posible, por lo tanto, el día de hoy en nuestras sociedades hablar, ¿no? de soberanía y por los riesgos que conlleva, ¿no? Que están ahí muy latentes, ¿no? Tú lo mencionabas en algunas de las preguntas o intervenciones y que creo que están en el marco de esta discusión. Hace un año, cuando llegaron las sentencias del caso Sonpaxle, Tecpile y García Rodríguez, el secretario mismo de Gobernación, hoy legislador, dijo, bueno, ¿y quién es esa corte? ¿Quién se siente para poderse pronunciar de México? Nosotros somos soberanos. Bueno, a ver, pero ratificamos la Convención Americana, suscribimos la competencia contenciosa. Entonces, esta concepción muy nacional y que va muy de la mano, digamos, con las características políticas, digamos, que tiene el populismo, ¿no? Pues va de la mano con un excesivo nacionalismo, ¿no? Y me parece que también por ahí tendríamos que entender algunas de estas reformas e inclusive este intento de la mal llamada reforma de supremacía constitucional, justamente por esa vía, ¿no? Es decir, el temor, ¿no? La falta, digamos, de empatía frente a lo internacional que demuestran estos movimientos. Entonces, me parece que justamente necesitamos replantearlo desde el punto de vista post-soberano, ¿no? Y desde ahí, insisto, inclusive, digamos que es una de las teorías hoy más desarrolladas, me parece, sobre la elaboración de constituciones, una teoría contemporánea post-soberana, ¿no? Es decir, nadie se puede adjudicar, ningún grupo, ningún individuo, ningún partido político se puede adjudicar ser el dueño absoluto, digamos, de esta soberanía popular, ¿no? Entonces me parece que, insisto, más allá de
de la logomaquia, es decir, esta lucha por las palabras, hay algo de fondo detrás de esas palabras, ¿no? Entonces me parece que justamente tenemos que democratizar estos procesos, que me parece que no están presentes estos elementos tampoco de democratización. Se dice, nos dieron el poder, nosotros, insisto, somos la soberanía, creo que, insisto, hay confusiones ahí, ¿no? Y podemos hacer lo que queramos. Ciertamente, como he expuesto aquí, no comparto esas posiciones. Desde una lectura también, pues me parece constitucional, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar y seguir, digamos, yo te lo decía hace unos días, pues tenemos que decir algo, ¿no? Porque si desde la universidad, y como decía bien Cristian Liz, y si desde la Universidad Nacional no decimos nada, pues estamos siendo unos cómplices silenciosos. Entonces, afortunadamente, hemos tenido este evento muy gratificante con la presencia de la doctora, del doctor Cristian, ¿no? Convocada por la División Suayid, y mucho me congratulo de pertenecer a ella y haber podido participar en este evento, y ojalá que no sea el último, porque bueno, hay mucha tela de dónde cortar al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor maestro Daniel Prince. Bueno, pues es así como hemos escuchado un análisis de especialistas en torno al tema central que nos ocupa, esta serie de reformas a la Constitución, los límites que ellos tienen a partir de esta mesa que llevamos a cabo titulada Soberanía, Constitución y Derechos Humanos. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa de Derecho SUA les agradece, en principio, a todos los que aquí concurrieron para escucharnos, para decir lo que hay que decir, a cargo de estos analistas, a estos especialistas en el tema constitucional y de derechos humanos que prestaron su tiempo, que dan todo lo que puede dar un universitario y que es lo que cree, lo que piensa, lo que sabe y lo que como experiencia puede aportar en foros universitarios como este. Por todo ello, a los ponentes, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y no dudaremos en llamarles, como ya adelantaba el maestro Prince. Este no será el único, no será el último. Seguiremos analizando. Nos vimos hace años para lo de la reforma a la Guardia Nacional, recuerdan. Y bueno, ya adelantábamos. ¿Quién diría que nos íbamos a ver ahora con este tema? No voy a adelantar ya porque a lo mejor el día de mañana ya hasta está de más lo que estoy diciendo ahora y tendríamos que estar con un análisis diverso. Pero eso sí, siempre conscientes, como lo dijo bien atinadamente cada uno de nuestros analistas, siempre tendremos algo que decir, máxime si somos hijos de la mejor Universidad de México y una de las más grandes de América Latina. Muchas gracias y buenas noches tengan todos y todas ustedes. Gracias, gracias igualmente, buenas noches. Hasta luego, un gusto. Igualmente.